Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer hablando de cómo se trabaja, de cuál es la labor que realizan los departamentos de innovación, desarrollo e investigación de las empresas hortofrutícolas, concretamente del Grupo La Caña. Este verano disfruta de mis pepinos en tu gazpacho y en tu salmorejo. Consume producto español, consume productos de cercanía. Un trabajo en el que no te aburras, básicamente, siempre estás haciendo algo diferente, ya sea por el tipo de proyecto, que cada proyecto es un mundo diferente, o por el propio ambiente. Como bien he comentado, cada proyecto es diferente, hay una prueba diferente, colaborar con personas diferentes, algunos son proyectos europeos y tienes que hablar con ellos en inglés, en fin, cada cosa es un mundo aparte, básicamente. No es lo mismo trabajar en proyectos de almacén que son muy enfocados a optimización, a automatización, como trabajo en campo, son cosas totalmente diferentes. Así que bueno, el mayor rasgo que pueda tener es adaptabilidad, porque siempre tiene que estar pues, haciendo un poco de todo, básicamente. Cuéntanos en qué consiste vuestra labor. Pues el Departamento de Innovación, principalmente su función principal es encargarse de resolver problemas que tenemos tanto en nuestra empresa como nuestros agricultores a medio, largo y plazo. Y también de probar soluciones innovadoras, ¿vale? No solo para problemas, sino para nuevas tecnologías o nuevas metodologías. Por ejemplo, tenemos tres ámbitos principales. Tenemos la parte de campo, enfocada a agricultores y los problemas que tienen en el campo. Parte de almacén, donde nos enfocamos más dentro del almacén de producción a los problemas que tenemos y cómo podemos solventarlos. Y revalorización de sus productos, ¿vale? Tanto de tomates de productos de segunda, como pueden ser tomates, pepino y aguacate, que no cumplen los estándares de calidad, pero que son productos buenos, es decir, que son buenos, pero tienen defectos en la piel, están un poco más curvados de lo que a uno le gustaría, pues bueno, como con ese producto es producto bueno, pues en lugar de desperdiciarlo y tirarlo a la basura, pues el tercer bloque de innovación, por pretender dar una solución a ese tipo de productos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, integráis ahora mismo el Departamento de Innovación de Grupo La Caña? Ahora mismo en el Departamento de Innovación estamos 5 de diferente formación, ¿vale? Estamos 3 técnicos de innovación, más nuestra responsable, más una persona más enfocada a administración. Nos comentaba antes que es un trabajo en el que no aburrís, porque me imagino además que cada uno llevaréis más de un proyecto, ¿no? Efectivamente, cada uno estamos centrados en una parte concreta. Yo, por ejemplo, estoy enfocado más a la parte de almacén, pero a los proyectos europeos, pero mis compañeros están más enfocados a la parte de campo o a la parte de relación de esos productos. Y dentro de cada uno de esos bloques, pues tenemos varios proyectos. Dependiendo un poco de la carga de trabajo, porque no todos los proyectos son iguales, algunos estamos participando desde el principio activamente, otros somos más validadores de la tecnología, depende. No hay un momento en el que, porque a ver, vosotros en el Departamento de Innovación de Grupo La Caña lleváis muchísimos, pero que muchísimos proyectos. Algunas veces hemos hablado, por ejemplo, me acuerdo cuando le hicimos la entrevista a tu responsable, a Beatriz, en ese momento llevabais 13 proyectos, es decir, que no estamos hablando de 1, 2 ni 3 proyectos, estamos hablando de un montón de proyectos. ¿No te pasa algunas veces, aunque luego pongas la cabeza en orden, pero no te pasa algunas veces que tiendes a mezclar datos de unos con otros? ¿No es un poco lío eso? Cuéntanos un poco. Puede ser un poco lioso si los proyectos son muy similares, pero en general cada proyecto tiene como una convocatoria asignada, proyectos que sean financiados o son proyectos internos. Pero bueno, cada proyecto nosotros nos lo organizamos de una forma que cada proyecto es distintivo y lo tenemos muy bien separado, muy bien esquematizado. Nos desglosamos lo que tenemos que hacer, cada proyecto tiene su presupuesto, su personal, las actividades que hay que realizar, su calendario de cómo hay que realizarlas y está todo muy estandarizado, muy estructurado. ¿Y cómo es eso de trabajar con otras empresas, con otras personas, perdón, de otras empresas e instituciones también? Pues yo lo valoro como algo positivo porque tienen otro punto de vista, otra forma de trabajar
y muchas veces nos complementamos para intentar solucionar. Pues yo no había pensado cómo solventar este problema y él tiene un punto de vista totalmente diferente y nos puede aportar ideas muy interesantes, por ejemplo. Es decir, que esas reuniones que tenéis, esos encuentros que tenéis, al final son bastante productivos, ¿no? Quiero decirte, más allá de que haya desacuerdo, lo que hay es justo lo contrario, ¿no? Es una complementación entre uno y otro, ¿no? A ver, nada es perfecto, siempre hay pequeños desacuerdos, pero en general siempre es muy colaborativo las relaciones. Siempre intentamos ayudarnos a solucionar problemas de distintas maneras. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando tú en el departamento, en el Grupo La Caña? Vamos. En Grupo La Caña, este diciembre voy a hacer 5 años y en el departamento de innovación en octubre voy a hacer 4 años. Entré como mozo de almacén, porque tras terminar mi carrera y mi máster no sabía muy bien un poco cómo hacer. Así que de mientras buscaba trabajo, pues entré de mozo de almacén. Justo empezó la pandemia al poco tiempo y me pasaron al departamento de calidad. Y tras unos meses en el departamento de calidad se abrió una vacante para el departamento de innovación, me hicieron una entrevista y salió positivamente. Concretamente, ¿qué fue lo que estudiaste tú? Yo estudié biología, pero bueno, nuestra formación es muy diferente en Grupo La Caña. Tenemos una química, ingeniera agrónoma e ingeniero químico. ¿Y qué ha supuesto para ti que Grupo La Caña te haya dado esta oportunidad de trabajar en su departamento de innovación? Pues es una oportunidad muy grande para mí, porque es mi primer trabajo y siempre he querido dedicarme a un trabajo de educación superior que requiera un poco pensar fuera de la caja, un poco, no algo tan manual como por ejemplo puede ser operario de campo o cosas así. Y ha supuesto una gran oportunidad para mí, además es cerca de donde vivo, un trabajo que me gusta mucho, flexible, con muy buenos compañeros. Y nunca te aburres porque siempre estás haciendo cosas diferentes, a veces vas a campo, a veces estás en el almacén, a veces tienes que irte a reuniones internacionales y tienes que hablar en inglés. Me lo paso bien, dentro del trabajo. Lo acabas de decir, pero yo quiero que profundices un poco más. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta bastante, ahora mismo estoy bastante contento. Gran parte de ello es gracias a mis grandes compañeros y luego el trabajo en sí es muy variado. No te aburres, siempre estás haciendo cosas diferentes y luego aparte de los proyectos pues siempre estamos haciendo más cosas, pues buscando cosas innovadoras, cómo ser más eficientes en nuestro trabajo y se valora bastante. Al final me imagino que queda esa satisfacción, ¿no? De que lo que estás haciendo, aparte de ser algo apasionante porque tú no dejas de aprender, ¿no? También el que finalmente pueda ayudarle a la empresa o sobre todo también a los agricultores a que su vida sea un poquito más fácil, a que puedan obtener mayor rentabilidad por sus productos, a que puedan tener más ahorro de costes, al final eso supondrá una gran satisfacción, ¿no? Efectivamente, yo creo que la mayor satisfacción que conseguimos en el trabajo es que cuando una de las soluciones de los proyectos que hemos tenido llega al final del todo y no solo termina bien, sino que además conseguimos aplicarlo positivamente en la empresa y tiene un impacto significativo. Bueno, también puede ser pequeño, pero cualquier impacto que sea positivo en la empresa siempre para nosotros lo mejor es lo que veamos más positivamente. ¿Qué le dirías tú a todas esas personas, por una parte, a la gente joven que te pueda estar viendo y que piense que no les gusta este mundo de la agricultura y tal, porque se piensen que lo único que pueden hacer para trabajar en una empresa hortofrutícola es precisamente lo que tú dices, como tú empezaste, ser mozo de almacén o manipulador y eso no le llame mucho la atención? Y luego, ¿qué les dirías tú también a la gente que quizá no tiene la formación para hacer lo que tú haces, pero sí tiene inquietudes y le gustaría hacer lo que tú haces? No. Pues yo a la gente joven le diría que en la agricultura hay un montón de perfiles, un montón. No es lo mismo ser operario de campo, pero también hay técnico de campo, hay responsable de finca, luego también hay sensórica, como hemos hablado en el proyecto de GEMES, de intrasensórica específica que es informática, básicamente, una competencia informática pero enfocada a campo. Luego también hay electrónica, electricidad, te monta sistemas eléctricos en el invernadero, construcción. Hay muchos tipos de perfiles, no solo de campo. En el propio campo no solo hay perfiles de campo. Luego en el almacén pues también se requieren distintos perfiles. Se necesitan personas de administración que sepan manejar Excel, PowerPoint,
números básicamente, matemáticas, todo lo que sea pues, contabilidad, etc. Luego también se requiere pues, personal de informática, porque para gestionar pues, todos estos sistemas, todos estos datos, se requiere mucho personal de informática. Operario de campo siempre va a hacer falta, por supuesto. Personal especializado en técnicos de campo, por ejemplo, para ayudar a los agricultores. Y bueno, el sector está continuamente renovándose. No es lo mismo el campo hace 10-20 años que lo que va a ser dentro de 10-20 años. Con toda esta automatización, inteligencia artificial que se está hablando incluso, pues bueno, dentro de 10-20 años la cosa va a cambiar mucho y va a hacer falta nuevos perfiles, nuevas ayudas, etc. Vamos, sí. La otra pregunta que me dijiste, colega, la de... Personas que quizás no tengan, personas que por ejemplo estén acomodadas, no sé, que trabajen incluso en vuestra empresa, ¿no? Y sean a lo mejor mozos de almacén, vamos a seguir con el ejemplo, ¿no? Y oye, y tú seas un ejemplo para ellos de coger y decir, pues mira, lo que hace Alejandro es algo que a mí me gustaría hacer y tal, pero a lo mejor no se atreven a dar el paso de iniciar la formación necesaria para hacer eso. ¿Qué le dirías tú a estas personas? Bueno, yo a todos vosotros os digo que la innovación no depende ni de carrera, ni de estudio, ni de nada. Simplemente es propio personal de crear pues, curiosidad de, oye, ¿qué pasaría si haría esto? Voy a probar esto. No necesitas tener ningún tipo de formación. Tu simple ganas de probar cosas nuevas, de intentar cosas nuevas, es más que suficiente. Por ejemplo, yo conozco a agricultores, pues bueno, yo estoy haciendo mi progresía ahí en la esquina, que lo ves que está cambiando su forma de enraizar, por ejemplo, está haciendo una prueba con forma de cultivo diferente a la que está utilizando tradicionalmente. Luego, por ejemplo, personal informático, pues que está probando programitas nuevos, que no es los que utilizan constantemente, pero si no utilizan, pues bueno, yo qué sé, ChatGPT para que le dé ideas, inteligencia artificial y cosas similares. Que innovar no necesita para nada formación, siempre ayuda, por supuesto, pero lo más importante es tú mismo. Volviendo un poco a tu actividad diaria, nos has dejado ya claro porque te gusta tu trabajo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que peor llevas de este trabajo, de estar en el departamento de innovación, de los proyectos, de todos los proyectos que llevas? ¿Habrá algo que no voy a decir que no te guste, pero que te guste menos, ¿no? Depende personalmente de cada persona, pero yo, por ejemplo, soy una persona más introvertida y cuando tengo que hablar con mucha gente, hacer presentaciones a gran escala, pues bueno, me cuesta un poco, no voy a decirlo. Y bueno, hay mucha gente con diferentes caracteres y lógicamente no te puedes llevar bien con todo el mundo, pero bueno, son cosas que pasan no solo en este trabajo, sino en todos los trabajos. Vamos, que ahora mismo te está costando un montón hacer esta entrevista, ¿no? Bueno, esta la llevo dejado. La primera sí iba más nerviosito. Vale, perfecto. Y oye, tú bajo tu punto de vista, precisamente por estar dentro de este departamento de innovación, de ver los constantes avances que se están produciendo y tal, bajo tu punto de vista, ¿hacia dónde crees tú que va la agricultura? ¿Cuál crees tú que puede ser el futuro de la agricultura en nuestra zona? Pues yo pienso que el futuro de la agricultura, ¿vale?, sobre todo con los cambios generacionales que vamos a ir viniendo, va a ser un poco más de modernización del campo. Cada vez más y más estamos viendo tecnificación, la utilización de sensores, automatización en campo, pues cada vez yo pienso que en un futuro veremos a unos agricultores más formados en utilizar esta tecnología para intentar aportar no de una forma tan tradicional, riego y nutrientes y tratamiento de plagas y enfermedades, sino de una forma un poco más informatizada, utilizando pues, los sensores que hay presentes, automatización y luego, bueno, también lo hemos estado viendo estos últimos años. Hace algunos años el tratamiento biológico no existía, pero ahora es de los más populares, especialmente por ejemplo en Almería. Pues vamos a ir poco a poco viendo cambios en el campo, que es un sector muy tradicional, pero como todos los sectores tiene que evolucionar y adaptarse a la época venidera. Este verano da sabor a tus comidas con Mis Pimientos. Consume producto español, consume productos de cercanía. Aunque parezcan dos mundos muy lejanos, la inteligencia artificial también puede aplicarse a la agricultura. Precisamente lo que vamos a hablar durante los próximos minutos de este sector primario es de cómo ciertas técnicas desarrolladas a través de esta tecnología pueden ayudarle muchísimo en el día a día a los agricultores.
En primer lugar, queríamos dar las gracias a los organizadores por invitarnos a presentar nuestros trabajos sobre monitorización de cultivos mediante técnicas de imagen e inteligencia artificial que realizamos en la Estación Experimental del Zaidín, que es un centro de ciencias agrarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que estáis invitados todos a visitar. Quería empezar con una declaración que el director general de la FAO hizo hace algunos meses. Él afirma que la agricultura cada vez más se basa en los datos y hace un uso intensivo de los mismos. Los sensores, los satélites y el Internet de las cosas están revolucionando la agricultura y yendo cada vez más a una agricultura de precisión. La inteligencia artificial, por muchos miedos que pueda generar, puede tener enormes efectos positivos, ya que permitiría incrementar la productividad y la sostenibilidad de la agricultura. El cultivo, el transporte, la elaboración y la comercialización de alimentos generan cadenas de valor muy complejas y la inteligencia artificial puede ayudar a hacer que estas cadenas sean más eficientes y sostenibles. Estamos hablando de Big Data, de macrodatos en agricultura. ¿Para qué sirven estos macrodatos, aparte de para que la inteligencia artificial ayude a procesarlos? Pues es muy importante, y luego hablaremos de ello, la recogida y procesamiento de estos macrodatos, porque van a ser muy útiles para visualizar los parámetros de las explotaciones agrícolas en tiempo real. Nos ayudan a predecir plagas y enfermedades y situaciones de estrés vegetal abiótico, como las relacionadas con el cambio climático. También ayudan a detectar y gestionar especies invasoras, al ajuste de los tratamientos fitosanitarios en el momento óptimo, a la nutrición de precisión, a ajustar los riegos disminuyendo el gasto hídrico, a hacer predicciones meteorológicas y con todo esto ayudan a la toma de decisiones, de forma que se puede recoger el cultivo en el momento adecuado y planificar de manera eficiente la plantación, el riego, la fertilización y las enmiendas. Es decir, en el mejor de los casos vamos a aumentar la productividad, reducir costes y disminuir esfuerzos. Pero ¿de dónde salen todos estos macrodatos? Bueno, pueden ser una introducción manual de datos por parte de los agricultores, como son los datos de suelo, de cosecha, también de mapas de suelo, de mapas de rendimiento de las cosechas o de sensores en planta y en suelo, sensores de humedad, de endómetros, sensores de presión o también datos procedentes de estaciones meteorológicas. Pero en las últimas décadas lo que ha generado una enorme cantidad de datos es los procedentes de la teledetección y la detección próxima. Se ayudan de sensores de los que luego vamos a hablar en más detalles, como pueden ser cámaras térmicas, multi e hiperespectrales, y estos sensores toman imágenes que luego hay que procesar obteniendo mapas termales o de índices de vegetación. Y muy importante, Mónica Pineda luego entrará en más detalle, todos estos datos deben estar concentrados y relacionados para su análisis. ¿Dónde se puede realizar esta teledetección o esta detección próxima? Podemos instalar sensores en cámaras de cultivo invernadero, en plataformas de alto rendimiento o directamente en el campo, como vamos a ver luego. Tenemos sensores desde cámaras de foto o cámaras de vídeo de mayor o menor resolución, lo que llamamos cámaras RGB, cámaras termales, cámaras multi e hiperespectrales, y aunque de ello no vamos a hablar, a menos que alguien tenga curiosidad y luego lo podemos comentar, nosotros trabajamos también con sensores de detección de fluorescencia roja. No quiero olvidar todos los datos procedentes de satélites. La NASA mantiene en órbita, algunas noches incluso vemos, no los de la NASA, pero los de Elon Musk, una flota de naves espaciales e instrumentos científicos que estudian todos los aspectos del sistema terrestre, los océanos, la Tierra, la atmósfera, la biosfera, los cultivos, y en los próximos años se tienen previsto lanzar más satélites y en un futuro creo que vamos a generar muchísima basura espacial. Bien, vamos a hablar de sensores que nosotros utilizamos a diario en nuestro laboratorio, las cámaras termales, para obtener mapas de vegetación o mapas de
hojas. Las cámaras termales nos sirven para detectar la temperatura del cultivo, que está relacionada con la transpiración vegetal. ¿De qué estamos hablando? Como sabéis, las plantas tienen unos pequeños poros que son los estomas, a través de los cuales realizan la fotosíntesis, es decir, asimilan el CO2 y desprenden oxígeno, pero a la vez transpiran, como nosotros transpiramos cuando sudamos, y el efecto es refrescarse, es decir, cuando tomamos una imagen termal de una hoja con los estomas abiertos, vamos a tener una imagen de una hoja bastante fresquita. Aquí tenemos una escala de falsos colores que funciona como un termómetro. Los colores más cálidos son temperatura baja y los colores más fuertes son temperaturas más altas. ¿Qué ocurre si el cultivo, las plantas, cierran los estomas por una amenaza de sequía, para ahorrar agua o porque un patógeno intenta entrar por esos estomas? Pues a estomas cerrados disminuye la fotosíntesis, menos asimilación, menos oxígeno, pero disminuye la transpiración y normalmente la planta se calienta, como podemos ver aquí. Pero también podemos trabajar con cámaras multi o hiperespectrales. Para ello tenemos que hablar de reflectancia, de luz reflejada. La relación de las plantas y los cultivos con la luz es una relación bastante compleja. Normalmente la luz solar se aprovecha para hacer fotosíntesis. También se puede transmitir a través de la hoja, pero todos ustedes saben que las plantas son verdes porque reflejan la parte verde del espectro solar. Es decir, las plantas, los cultivos tienen una fuerte reflectancia en el verde. Pero a nosotros nos interesa cómo refleja el cultivo la luz a distintas longitudes de onda del espectro, porque de ahí vamos a obtener muchísima información. Bien, pues aquí tenemos una cámara multiespectral con la que hemos nosotros trabajado, que tiene varios filtros para detectar luz reflejada en el verde, en el rojo, en lo que se conoce como borde rojo, o en el infrarrojo cercano. El infrarrojo cercano es esta zona, entre 700 y 950 nanómetros. En el infrarrojo cercano tenemos muchísima información sobre el cultivo. Bien, pues nosotros estamos con un dron que tiene montada una cámara multiespectral tomando imágenes del cultivo, y lo que vamos a ver es que en el suelo pues tiene una reflectancia baja y bastante estable. Una vegetación sana tiene un piquito aquí en el verde, como decía, hay reflectancia en el verde, pero luego en el infrarrojo cercano la vegetación sana tiene una gran reflectancia. Es un buenísimo índice. Sin embargo, una vegetación enferma, va a tener una reflectancia en el infrarrojo cercano muchísimo más baja. Lo que vamos a obtener con todo esto son mapas del cultivo, imágenes, y vamos a obtener lo que consideramos índice de vegetación, que nos van a dar una medida de la salud del cultivo. Podemos detectar situaciones de estrés biótico y abiótico, y podemos incluso no solamente disponer de los índices que están en la bibliografía con ecuaciones más o menos complicadas, sino diseñar nuevos índices. Es muy importante un índice de vegetación, podemos obtener mapas del cultivo el NDVI. Se le conoce también como índice de verdor, da idea de la densidad y salud de la vegetación, y está basado, como decía anteriormente, en cómo las plantas reflejan cierto rango del espectro electromagnético. También hay índices relacionados con el estado hídrico del cultivo y muchísimos más, pero no quiero cansarles. ¿Dónde se colocan estos sensores de los que estamos hablando? Hay dos aproximaciones de tipo general. Una es llevar la planta al sensor. En este caso tenemos un modelo de la Universidad de Copenhague. Es una plataforma robotizada en que las plantas se mueven a lo largo del robot y van a pasar por un túnel. En este túnel están todos los sensores que queramos colocar. Es decir, cámaras de RGB, de infrarrojo, multiespectrales, de detección de fluorescencia roja. Otra posibilidad es que el sensor vaya a la planta. Aquí tenemos una plataforma de campo, el Field Scan Analyzer de la empresa alemana Legnatec,
que lo que ven aquí arriba hay un bloque que tiene también un número bastante grande de sensores de infrarrojo, incluso para hacer escanes en 3 dimensiones del cultivo. Últimamente también pueden ver robots como este que van a lo largo de las filas del cultivo y llegan sensores en distintas partes, digamos, de su anatomía. O este que es casi un dron, pero que va por determinados cables que cruzan la zona de cultivo. A mí me gusta especialmente esta instalación de la Universidad de Gante, en la que trabajó Mónica. También tenemos dentro de una cámara de cultivo de plantas una mesa con plantas de tabaco, con una plataforma robotizada que se mueve en 3 ejes, X, Y y Z. Y va obteniendo, tiene aquí 2 cámaras, una cámara termal y una cámara RGB, y va obteniendo imágenes de cada una de las plantas. Estos son robots del grupo de Ángela Ribeiro, una compañera del Centro de Automática y Robótica de Madrid. Son plataformas móviles autónomas. Este pequeño vehículo, el Twizy Scouting, es un vehículo de Renault que está adaptado para moverse por el cultivo de forma autónoma, obtener imágenes georreferenciadas con el GPS, con distintos tipos de sensores para detectar enfermedades. Tenemos también el robot pequeñito, el Peque Robot Scouting, que también tiene sensores e incluso puede obtener también imágenes en 3D del cultivo. Y el robot con cesta, en que el agricultor va en cada punto que el robot detecta con su GPS, recogiendo la cosecha, la cestita lo pesa y luego tienes todos los datos de producción en determinados puntos del cultivo. Bueno, resumiendo un poco esta primera parte, queríamos decir que los métodos de agricultura de precisión en los países desarrollados, que están basados en la inteligencia artificial, incluyen, ya han visto, máquinas inteligentes como drones, sensores, robots e incluso tractores autónomos. Y estas máquinas, con todos los respetos, se complementan con programas informáticos que pueden pensar como el agricultor, aprender como el agricultor y solucionar problemas como un agricultor. Pero ¿qué pasa en los países en vías de desarrollo? Aquí tenemos un ejemplo de una aplicación de la FAO que se llama Nuru en Mozambique. En Mozambique, en maíz, es muy importante el gusano cogollero, que destroza las cosechas. Pues bien, FAO ha desarrollado un programa de seguimiento y alerta temprana para el gusano cogollero. Con la aplicación nueva, simplemente los agricultores, sosteniendo un teléfono, pueden tomar imágenes del cultivo y detectar si los daños están producidos por el gusano cogollero. Quiero comentar en las enfermedades en las que hemos trabajado nosotros en el laboratorio con estas técnicas de las que he hablado anteriormente. Hemos trabajado con el virus de moteado suave del pimiento, que ha ocasionado graves pérdidas económicas en los cultivos bajo invernadero de Almería, con la grasa de la judía, originada por Pseudomonas syringae, con otro patobar de Syringa, el patobar tomato, hemos trabajado con la mancha bacteriana de tomate, también aquí en la costa, en Torrox, con la podredumbre blanca radicular del aguacate, que la produce Roselinea necatris, un hongo de raíz, con la podredumbre blanda ocasionada por Dicheia dadanti en melón y calabacín. Por supuesto, con el oidio, con compañeros de Málaga, en melón y calabacín. Mónica va a hablar de los últimos datos que tenemos en podredumbre negra de las brásicas, originados por la bacteria Xanthomonas campestris. También con plantas parásitas hemos hecho investigaciones, en concreto con el jopo del girasol, y con compañeros de Baleares, con una variedad de vid, la malvasía, hemos trabajado en la enfermedad del enrollamiento de la vid. Y ahora estamos con un proyecto con Botrytis cinerea en fresa, tomate y melón. Y les voy a enseñar algunas de las imágenes que obtenemos en el laboratorio. Aquí ven unas hojas de Nicotiana benthamiana, es casi un tabaco salvaje, infectada por el virus del moteado suave del pimiento. Tienen aquí abajo distintos días posinfección. Nosotros hacemos una infección experimental en el laboratorio
con el virus. La hoja de arriba es una hoja control. Son, como decía, imágenes termales. Como ven, se mantiene, si van a la escala de falsos colores, fresquita durante todo el tiempo, y solamente al final, cuando la hoja está envejecida, sube la temperatura. Sin embargo, en la hoja infectada, son hojas asintomáticas en todo este tiempo que tomamos las imágenes, pues está infectada por la cepa española del virus. Vemos cómo la temperatura empieza a subir y en los últimos días son temperaturas muy altas. Es interesante que al infectar con la cepa italiana del virus, que es una cepa menos virulenta, la subida de temperatura empieza más tarde, aunque al final alcanza también valores bastante extremos. No solamente hemos trabajado con aguacate y Roselinea en el campo, sino en el laboratorio. Roselinea produce un marchitamiento del aguacate. Aquí vemos distintos días posinfección y solamente a 28 días se ve que el marchitamiento empieza y ya es total a 32 días posinfección. Sin embargo, si ven ustedes las imágenes termales, a 25 días, cuando no hay síntomas, ya estamos viendo que la hoja control no está muy caliente, pero la hoja infectada con Roselinea empieza a subir la temperatura. Y ya a 28, cuando empiezan a ser los síntomas ya evidentes, la temperatura es muchísimo más alta. Luego lo verán con Mónica los trabajos en campo. Estos son imágenes termales de girasol parasitado por jopo. Esta es una planta control y esta es una planta con jopo. Aquí estamos hablando de semanas después de la infestación. En concreto, 2 semanas y media, en que no es evidente el jopo. Sin embargo, cuando tomamos imágenes termales de la planta infestada con jopo, vemos cómo la temperatura ha subido considerablemente. Estamos en esta zona. Hay un cierre estomático inducido por el parásito y una reducción de la transpiración. También les adelanto que había una mayor actividad fotosintética para suministrar fotosintato al parásito. Y por último, con imágenes termales hemos trabajado también con la bacteria Thickeya dadanti, que produce una podredumbre blanda. A mí me gustan especialmente estas imágenes. Hemos infectado, esto es una hoja control, y en la zona central lo que hacemos es infectar con una baja densidad de la bacteria o con una alta densidad de la bacteria. A un día todavía los síntomas de maceración que produce Thickeya no son evidentes. Pero, sin embargo, cuando tomamos imágenes termales, aquí la construcción que hemos hecho ha sido una hojita control arriba, alta densidad bacteriana, baja densidad bacteriana. Abajo lo que estamos midiendo no son días, son horas. Cuando a un día todavía no es evidente nada, resulta que a 5 horas, ya posinfección, estamos empezando a ver subidas de temperatura en la hoja que tiene una alta densidad de la bacteria. Y en la hoja que tiene una baja densidad de la bacteria, la temperatura empieza a subir de una forma bastante más lenta. Y ahora le paso el testigo a Mónica, que les va a hablar de nuestros experimentos con Brassica. Pues bien, ¿se me oye? ¿Se me oye bien? Ahora sí. Pues hemos empezado en nuestro laboratorio a estudiar las brásicas, puesto que su cultivo ha crecido exponencialmente en nuestro país debido a su alto valor nutritivo. Y dado que nos encontramos en la cuenca mediterránea, que sabemos que va a ser una de las áreas que más va a estar afectada por el cambio climático en el mundo, pues nos decidimos también a estudiar condiciones de cambio climático. Hemos estudiado en concreto dos, una condición de cambio climático intermedia y otra extrema. ¿Cómo sabemos cuáles son esas condiciones? Pues existe el panel intergubernamental de cambio climático, que es un organismo independiente compuesto por científicos que se dedican a estudiar cómo incrementaría la temperatura media del planeta en función a la cantidad de gases invernadero que se vierten a la atmósfera. Entonces, el panel intergubernamental de cambio climático ha estimado que si cumplimos los compromisos a los que se llegaron en el Acuerdo de París, la temperatura media de nuestro planeta subiría unos 3 grados centígrados en el año 2100.
y entonces tendríamos una situación de cambio climático moderado o RCP 4.5. En cambio, si mantenemos nuestra actividad como hasta ahora, pues la temperatura mundial aumentará unos 6 grados centígrados y tendremos una situación de cambio climático extrema o RCP 8.5. Entonces, hemos simulado en nuestras cámaras de cultivo estas dos condiciones y en este caso aquí tendríamos plantas de colza sometidas a condiciones de cambio climático. Arriba tenemos las controles que vemos que durante el periodo que dura el experimento, estos son días después de la siembra, pues permanecen verdes en condiciones climáticas actuales. Sin embargo, en condiciones climáticas de cambio climático extremo y moderado, las plantas sufren una senescencia, es decir, un envejecimiento prematuro. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque pierden este verdor característico y este es sustituido por colores que denotan que la hoja está envejecida, como son los amarillos, los naranjas y los violetas, que se deben a caroteno, xantofilas, antocianina. Y esta inducción de la senescencia prematura es tanto mayor cuanto más severa es la condición climática que imponemos. Y se debe a que todos los compuestos que las altas temperaturas provocan en las plantas provocan radicales de oxígeno libres, que son oxidantes, pues el sistema antioxidante de la planta se ve cedida su capacidad y entonces las membranas donde se encuentra el aparato fotosintético y todos los pigmentos se oxidan y entonces pues nos llevaría a esta senescencia prematura. ¿Qué pasa cuando miramos con nuestras cámaras termales estas hojitas? Pues que las controles, según van envejeciendo, van cerrando poco a poco los estomas, como os explicaba antes Matilde, pero ese cierre estomático, es mucho más severo en condiciones climáticas extremas y tendríamos una situación intermedia en la condición de cambio climático 4.5. Además, las brásicas se enfrentan a un gran número de patógenos en el campo. Uno de los más importantes, por ser más ubicuos en todo el mundo, es la Xanthomonas campestris, Patobar campestris, que voy a llamar XCC. Y esta bacteria tiene predilección por los vasos del xilema, que son los que conducen la savia bruta, el agua y los nutrientes, de la raíz hasta la hoja. Entonces, cuando la bacteria alcanza uno de estos vasos, lo que hace es producir sustancias que los taponan y evitan que tanto el agua como los nutrientes lleguen aguas abajo del punto de infección. Por tanto, veríamos un patrón de marchitamiento en V en los puntos de inoculación. Existen 9 razas de XCC en el mundo, pero nosotros hemos estudiado las más severas y las más ubicuas, que son la raza 1 y la raza 4, siendo de las dos la más virulenta la raza 4. Pues bien, cuando combinamos el efecto del cambio climático con el efecto de la bacteria, pues aquí vemos, como siempre, que el cambio climático producía esa senescencia adelantada, que además va a favorecer que la bacteria se expanda y los síntomas sean mucho más acusados en condiciones de cambio climático intermedio, pero también, pero mucho más extremas en las condiciones de cambio climático extremas. Y tanto más cuanto más virulenta sea la bacteria. Pues si se preguntan si solamente hemos hecho experimentos en invernaderos o en cámaras de cultivo en condiciones muy controladas, con inóculos de patógeno también muy controlados, en puntos concretos de la hoja, pues la respuesta es no, también hemos salido al campo. Disponemos además en una de nuestras cámaras de cultivo de un pequeño robot que hicimos a semejanza del de Gante con el que yo trabajé. Este robot tiene una cámara RGB y una cámara termal y se mueve en las 3 dimensiones del espacio buscando a la planta, pero cuando salimos al campo lo que hacemos es montar nuestras cámaras en drones porque es mucho más operativo. Les voy a contar este ejemplo donde hemos usado drones y nos hemos asociado a varios grupos. Uno de ellos es de la Universidad de Castilla-La Mancha, liderado por Carmen Fenoli y Montaña Marugán. Luego también está otro grupo del IBICAN, que es el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha. Y por último, los expertos en drones,
que son un grupo de la Universidad de Córdoba liderado por Alfonso García Ferrer y Francisco Mesa Carrascosa. Entonces, en el IBICAM tienen esta parcela experimental donde tienen sembrado en espaldera hilera de vides. Cada fila se corresponde a una variedad de todas estas vides que tenemos aquí. Además, la parcela a su vez está dividida en 4 secciones. Cada una de ellas tiene un régimen hídrico diferente, siendo 1 la que menos riego recibe, y la 3 la que más riego recibe según su evapotranspiración. La cuarta parcela es la parcela control. Tiene a su vez 2 regiones diferenciadas. Esta parte de aquí recibe un riego hasta el encharcamiento. Las plantas de vid no pasan sed, mientras que estas de aquí no están regadas en absoluto. Entonces tendremos de 2 extremos, el totalmente húmedo y el totalmente seco, y entre medias estas 3 condiciones. Cuando vamos con nuestros drones y medimos la temperatura, como es de esperar, las plantas que no están regadas, este es el control seco de la parcela 4, tienen una temperatura mucho más alta que las que están bien regadas en esa misma parcela, y pasa para todas las variedades, para todas las variedades sembradas. Además, como tenemos una cámara de reflectancia, hemos medido un índice mixto entre la reflectancia y la temperatura, que se llama el índice de déficit hídrico o WDI. Este índice, como cabía esperar también en las regiones secas, es mucho más alto que en la región completamente encharcada. Pues bien, entre estas 2 situaciones, como habíamos indicado antes, están las otras 3 parcelas. Y se trata de averiguar cuál es la condición de riego, el régimen hídrico más adecuado para cada variedad, según el equilibrio entre los 3 parámetros que hemos medido, el WDI, el NDVI y la temperatura. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, la variedad boval va a requerir un mayor índice de riego que la variedad cencibel. Por supuesto, todo esto viene corroborado con una serie de medidas que hacen en el IBICAM de la calidad de la producción tanto de uva como de mosto. Pues calculan el número de racimos por planta, bayas por racimo, en el mosto miden el índice Brix, el delta 13, etc. Y entonces, una vez encontrado el equilibrio óptimo entre estos parámetros y los índices de calidad, pues ese sería el régimen hídrico mejor para nuestra variedad de vid. Un segundo ejemplo de trabajo que hemos hecho en el campo es este de aquí, la detección de la podredumbre blanca del aguacate producida por Roselia necatrix. Y este hongo se encuentra muy habitualmente en los suelos de la Costa del Sol y la costa tropical, que son los principales productores de aguacate, como bien sabéis. Y lo que hace es colonizar muy lentamente las raíces del aguacate, tanto que puede llegar a tardar años en manifestarse. Cuando se manifiesta, que se ve amarilleamiento y decaimiento de la copa, y los árboles pueden llegar a morir. Para realizar este trabajo nos asociamos con un grupo del IHSM La Mayora y con una empresa de drones que actualmente no existe y que utilizaba un dron, que es este de aquí, equipado con una cámara termal, una multiespectral y una RGB. Lo primero que se hizo en este trabajo fue un diagnóstico previo a pie de finca. Fueron expertos que conocen de sobra esta enfermedad y árbol por árbol les dieron un índice numérico según su estado de salud. El 0 correspondía a árboles sanos, 1 a la infección débil, 2 a la infección severa y 3 la infección muy severa. Los 3 los descartamos porque lo que ya se ve a simple vista con tu ojo no es necesario que vayas con una cámara a ver qué es lo que está pasando. Y a partir de ahí se hicieron 2 categorías de árboles. Los árboles sanos eran exclusivamente los que tenían categoría C, índice numérico 0, mientras que la categoría de árboles infectados tenían el índice 1 y 2. Y como bien he dicho, pues hacíamos imágenes normales con RGB, temperatura y de NDVI. Pues bien, este último índice
fue el que más nos ayudó a detectar, a separar las plantas sanas de las plantas infectadas, puesto que las plantas sanas siempre tenían un mayor NDVI. Y eso se hacía pues, en todos los vuelos, que hicimos 8 vuelos. Este mayor índice de NDVI de los sanos se manifestó en cada uno de los 8 vuelos, cuando agrupábamos los árboles por su índice numérico, siendo los que presentaban el índice 2 los que menor NDVI tenían, y cuando los agrupábamos por categoría de sanos e infectados. Bueno, pues vamos a recapitular un poco. Hemos visto que las cosechas, el campo presenta una gran variedad de problemas, pues los que vienen derivados del clima, como pueden ser unas tormentas, los vientos, el granizo, pero también factores de estrés abiótico, como puede ser la salinidad, la falta de agua y un gran número de enfermedades y plagas, virus, bacterias, etc. Nosotras proponemos para encontrar estos puntos problemáticos en las fincas una solución que aúna la fusión de sensores, tanto en detección próxima como en teledetección, y necesitaríamos herramientas de la inteligencia artificial para procesar todas esas imágenes, y con ello conseguiríamos la detección, la evaluación y la monitorización de los estreses en las fincas en tiempo real. Entonces, ¿qué nos permitiría esta aproximación? Pues eso, prácticamente en tiempo real, localizar el foco problemático y actuar en consecuencia. Pues si necesita un tratamiento fitosanitario, aplicárselo; si necesita un riego, hacerle el riego. Así que llegaríamos a la tan ansiada agricultura de precisión. Y bueno, ya hemos visto en imágenes lo efectivas que son, pero ¿por qué nos hacen falta las herramientas de inteligencia artificial? Pues nos hacen falta porque las imágenes son muchas, se acumulan gran cantidad de imágenes y cada una de ellas tiene una información extraordinariamente grande, porque ofrece una información espacial y temporal y espectral. Luego, para una sola persona manejar eso es prácticamente imposible. Entonces hemos recurrido a herramientas que sí nos ayudan a manejarla. Existe una subsección de la inteligencia artificial que se denomina Machine Learning, que consiste en un gran número de algoritmos que lo que hacen es aprender de los datos. De todas esas características espectrales que nosotras hemos organizado en bases de datos, pues los algoritmos aprenden cuáles son las características espectrales, en nuestro caso, de las plantas sanas y de las plantas infectadas. Y cuando las enfrentamos estos algoritmos a muestras nuevas, son capaces de decirte, antes de la aparición de los síntomas, si la planta está sana o si la planta está infectada. Aquí os he puesto 4 ejemplos de algoritmos de inteligencia artificial, como son pues, el sistema de cabecinos más cercano, las máquinas de vectores de soporte, los modelos de regresión logística binaria y las redes neuronales. Existen muchísimos más, pero estos son los 4 que nosotros más empleamos. Las redes neuronales quizás sea lo más intuitivo, funcionan como un cerebro biológico. Y es que es un algoritmo en el que cada circulito es lo que llamamos un nodo o neurona, que lo que hace es procesar la información, piensa, se la pasa al siguiente nodo y al final tenemos un nodo de salida que consistiría en la solución a nuestro problema, planta sana o planta infectada. ¿Cómo hacemos para evaluar si un algoritmo se equivoca o no? Pues tenemos un montón de fórmulas diferentes para poderlo averiguar. No quiero asustar, quizá la más intuitiva sea la exactitud, que lo que hace es evaluar el tanto por ciento de acierto. Es decir, cuando decimos que una muestra está sana o está enferma, ¿con qué probabilidad estamos acertando? Y así, cuando nosotros entrenamos 4 modelos diferentes con los datos de NDVI que obtuvimos en el campo con las plantas infectadas por Roselinea necatris, vimos que éramos capaces de identificar con una exactitud mayor al 80% con estos 3 algoritmos
los árboles que estaban infectados. Es decir, que cuando nosotras decimos que un árbol está sano o está infectado, tenemos un 80% de probabilidades de acertar. Y ya te devuelvo la palabra. Bueno, y para terminar, hablar solamente una diapositiva. Le hemos preguntado a ChatGPT sobre los problemas de la inteligencia artificial para la agricultura. Bueno, está revolucionando muchos sectores, pero sin embargo existen conflictos éticos. Uno es la concentración del poder, es decir, que la aplicación de la IA en la agricultura puede concentrar el poder en manos de grandes empresas que poseen la tecnología necesaria. Y esto podría generar desigualdades y afectar negativamente a pequeñas explotaciones agrarias. Luego, la privacidad de los datos, el gran tema. Es decir, la recolección y análisis de datos mediante IA puede generar preocupaciones sobre la privacidad de los agricultores, ya que estos datos sensibles pueden ser recolectados, almacenados y utilizados por terceros, sin el consentimiento explícito de los interesados. También el sesgo algorítmico, es decir, la discriminación de grupos de agricultores o la implementación de medidas injustas. Y, evidentemente, lo que se discute muchísimo y se ha discutido a lo largo de la historia, siempre que aparece una nueva tecnología, es la pérdida de empleos en el sector. Y ya por ultimísimo, bueno, todos estos son los grupos con los que hemos colaborado, no solamente en España, sino también en distintos países europeos, en Hungría, en Bulgaria, en la República Checa. Y bueno, el agradecimiento a las personas también ausentes del grupo. Nuestro grupo es un auténtico gineceo, como pueden ver, y normalmente en el laboratorio estamos menos arregladas, pero este era el día de la boda de Mónica. Y muchísimas gracias. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Antes de marcharnos, como siempre, visitamos el Centro Médico Naturalia, en el que el médico integrativo Miguel Martín Almendros nos está esperando en esta ocasión para contarnos todos los beneficios de consumir calabaza. Hoy vamos a hablar de la calabaza, una hortaliza de la que no hemos hablado hasta la fecha. Y es importante tenerlo en cuenta para nuestra dieta mediterránea. Es un elemento importante, pero os voy a dar razones y motivos para que sea más importante todavía si cabe, ¿no? El origen de la calabaza es americana, hay muchísimas variedades, una variedad ingente en cuanto a color, tamaño y forma. De hecho, tenemos calabazas de pocos ramos hasta calabazas de 600 kilos incluso. Ahí hay para un rato de cocido de calabaza, ¿no? Es una hortaliza muy digestiva que nos aporta poquísimas calorías, 28 kilocalorías por cada 100 gramos de calabaza, y nos aporta una cantidad de minerales y vitaminas pues bastante interesante. Agua, mucha agua, un 92% de la calabaza es agua y un 2% es fibra, que esto nos permite trabajar la calabaza para el sobrepeso, para las obesidades y para, sobre todo, problemas digestivos. Es una es una hortaliza de otoño, aunque la tenemos en los lineales de los supermercados gracias a la piel durante todo el año. Todas las calabazas tienen tres características en común entre ellas: la pulpa dulzona, una cavidad llena de semillas muy interesantes en cuanto al aporte de zinc y el aporte de magnesio, que les hacen piezas claves cuando queremos prevenir problemas de próstata a los varones, y una piel muy dura que le permite su conservación. Beneficios de la calabaza, muchos, que por esto es lo que os quiero incidir para que redobléis el concepto de la calabaza dentro de la dieta mediterránea. Primero, refuerza las defensas. La calabaza tiene vitamina A, tiene minerales, entre ellos destaca el zinc, y tiene vitamina C, que son elementos fundamentales para el sistema inmunitario. De hecho, la vitamina C, ya hemos hablado en muchas ocasiones, cómo aumenta la producción de glóbulos blancos, que son las células de la defensa, cómo mejora la eficacia de las células del sistema inmunitario en cuanto que son más vigorosas en el mecanismo de defensa, e incluso agiliza las cicatrizaciones de heridas, ¿no? En segundo lugar, es importante porque actúa sobre la agudeza visual, protege la vista de la calabaza. ¿Por qué? Porque tiene betacaroteno, que es lo que le da ese pigmento naranja en muchas ocasiones, que es el pigmento que más predomina dentro de todas las calabazas. Tiene luteína, tiene zeaxantina,
Y estos elementos, estos carotenoides, los hacen muy importantes a la hora de prevenir la degeneración macular, que es la primera causa de ceguera en los mayores de 65 años en los países occidentales. Mejora la capacidad visual, protege los ojos tanto de la luz azul, la luz de los LED, la luz de los ordenadores, como de la luz ultravioleta del sol, que estamos en un sitio que tenemos muchísima intensidad lumínica y mucha exposición solar. Previene cataratas, previene ceguera nocturna, importante la agudeza visual. En tercer lugar, es importante para la salud del corazón. ¿Por qué? Porque es una fuente considerable de potasio, que el potasio regula la tensión arterial por su efecto diurético. Es una fuente de fibra que disminuye el colesterol porque lo liga en el tránsito intestinal y lo expulsa al exterior, hace que se absorba menos colesterol. Es una fuente importante de arginina, que la arginina es un aminoácido que es un precursor del óxido nítrico, un gran vasodilatador dentro de nuestro cuerpo. Y es una fuente muy importante de antioxidantes, como os he comentado cuando hablaba del sistema inmunitario. Previene la oxidación del colesterol malo, que por desgracia tenemos muchas veces depositado en nuestras arterias, que hace que cuando se oxida el LDL, el colesterol malo, que dé rigidez a las arterias produciendo arteriosclerosis. También, en cuarto lugar, es importante a nivel digestivo, ya hemos comentado, por esa presencia de fibra, previene gastritis, previene úlceras, previene el estreñimiento, evidentemente, y para la piel. Bueno, más que importancia para la piel, es que nos ayuda a lucir jóvenes la piel. Eso, tenedlo en cuenta. ¿Por qué? Porque protege del sol, tiene betacaroteno, tiene antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, que atenúan la producción de radicales libres en nuestra piel cuando nos exponemos al sol y aumentan la producción de colágeno, con lo cual, ¿qué vamos a conseguir con esto? Prevenir arrugas, prevenir manchas solares e incluso, os diría que prevenir cáncer de piel. También ayuda al aparato urinario, a los riñones, previniendo cistitis, litiasis, retención de líquidos. Es una ayuda importante cuando tenemos un riñón que puede entrar en insuficiencia renal, a tener en cuenta. Y por último nos aporta, ya hemos dicho fibra, pero es una fibra soluble que actúa como saciante. No es la insoluble, si la soluble actúa como saciante, con lo cual en dietas de adelgazamiento, pocas calorías, aporte nutricional, encima nos sacia, pues no podemos pedir más a una hortaliza. Eso sí, unas recomendaciones a la hora de comprarla, de buscarla, siempre que sea una piel firme al tacto, que sea una piel intacta, y cuando la preparemos a nivel culinario tenemos que aprovechar ese líquido de la cocción para preparar sopas, para preparar caldo, porque es muy rico en minerales. Y para que no pierda muchos minerales tenemos que echar la calabaza al agua de cocción hirviendo. No en agua fría. Cuando echamos la calabaza en agua fría para cocerla, duplica la pérdida de minerales, y cocer como máximo 20 minutos. Y bueno, a nivel culinario, pues sopas, cremas, purés, guarniciones, flanes, pasteles, confituras, lo que queráis. Es muy versátil a la hora de trabajarlo en la cocina y darnos unas buenas fiestas a base de calabaza. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume productos de cercanía. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que Telemotril tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis de seguir sembrando muchísimo optimismo.